Vamos de nuevo entonces. Gracias Martín por la presentación. Como bien dijiste, soy magíster en geociencias. A ver ahí qué pasó. Pasó algo, me parece, nuevo. Espera, ahí. Bueno, soy Stephanie Martínez. Muchas gracias a todos los que están conectados, los que están acá presentes también. Bueno, yo les voy a hablar de esta charla que enmarcamos en el ciclo de charlas de Pedesiva Geociencias junto con el Museo de Torres de la Llosa. Ahora sí. Bueno, y la idea es contarles un poco acerca de mi formación y también para que entiendan esta temática que les traigo hoy, que es moléculas marinas explorando la bioquímica del océano. Ahí. Bueno, entonces, como les contaba inicialmente, yo hice la carrera de bioquímica, de la licenciatura en bioquímica en la Facultad de Ciencias, que como algunos quizás ya saben, la bioquímica es justamente el estudio de la biología de los seres vivos, digamos. Que a veces, bueno, se puede elegir determinados sistemas vivos, determinados sistemas ambientales en los que hay determinados seres vivos, y hay un montón de ramas en las que podés trabajar y después investigar. Una de ellas es irte para otro lado que es un poco más amplio, que no es tanto, bueno, por ejemplo, virus, bacterias y todas esas cosas, que es irte a lo ambiental, la parte de bioquímica ambiental. Y esa fue la parte que yo elegí y por eso después terminé haciendo una maestría en geociencia, que en realidad creo que somos muy pocos los bioquímicos y bioquímicas en la maestría en geociencias, porque justamente a veces parece que es difícil relacionar el mundo más micro con lo más macro, pero sin embargo está bueno justamente esa mirada desde lo micro hacia lo macro. Incluso, además de haber hecho esa maestría en geociencias, que en realidad es en el área de la oceanografía y la biogeoquímica marina, en ecosistemas antárticos, trabajo, por eso ahí les muestro la foto también un poco de la Antártida, y por otro lado trabajo en el Clemente Estable, que es justamente la otra parte que es más química, más analítica, estoy en la plataforma de química analítica. Entonces, para que entiendan un poco también de qué va esta presentación, que bueno, que por un lado toda la formación mía bioquímica, más molecular, más de lo más pequeño, microscópico, también después lo llevo a lo que es las geociencias y la oceanografía, que es lo que les voy a contar hoy. Aparte de todo, les cuento brevemente que también soy mamá y que además de todo esto, todo este lío de lo microscópico y lo macroscópico, hago talleres para ciencias justamente para llevar todo esto y divulgar de alguna manera este tipo de mezcla de ciencias en las que trabajo hacia específicamente los y las peques. ¿Avanza? Bueno, del contenido de lo que voy a hablar hoy, más o menos para organizarnos. Una introducción, justamente a ver de qué va esto de lo que el océano esconde, porque todo esto que no vemos, ¿verdad? Después esa fábrica microscópica del mar, fábrica entre comillas, ¿verdad? Porque, bueno, son procesos naturales en realidad que están ocurriendo allí. Después para que veamos lo que pasa desde la superficie hacia el fondo, que es lo que llamamos el acoplamiento bentopelágico. Ahora más adelante les voy a explicar algunos conceptos con respecto a eso. Después, para poder estudiar justamente todas estas cosas, utilizamos marcadores biogeoquímicos. Entonces, ¿qué son esos marcadores biogeoquímicos? Vieron que ahí de nuevo mezclando todo, lo bio, lo geo y lo químico, ¿verdad? Lo chiquito hacia lo grande. Como les contaba también que estoy haciendo mis trabajos de investigación que hice en la maestría en un ecosistema específico que es la Antártida, entonces bueno, ¿cómo vemos a la Antártida como un laboratorio natural para estudiar el cambio? De nuevo, un laboratorio en el que hago cosas, manipulo cosas, moléculas, cosas pequeñas, pero de algo más grande que en realidad es la Antártida y todo lo que está sucediendo con el cambio global. Después una breve conclusión de qué es esto de ir desde lo micro a lo macro y agradecimientos y preguntas. Bueno, a modo de introducción, ¿qué sería entonces lo que el océano esconde? Bueno, el océano ya lo deben saber, o quizás no,
pero así como lo vemos, tan calmo a veces, o bueno, con sus olas y sus mecanismos más físicos, esconde en sí una enorme diversidad de organismos que no vemos a simple vista y partículas también que son microscópicas que sostienen el funcionamiento de ese océano, no solo las corrientes, no solo procesos más grandes, más macro, sino también un montón de otros procesos y otros organismos y partículas que están allí, muy pequeños que no vemos. Entonces, esas fracciones invisibles almacenan una información que justamente es clave sobre, perdón, diversas cosas. Una es la actividad biológica de los organismos que allí viven, ¿verdad? La transformación de nutrientes que se da a nivel de partículas, a nivel también incluyendo, involucrando a esos organismos vivos, y los procesos que regulan el ciclo del carbono, ¿sí? Ahí ya nos metemos más en algo más pequeño que sería el átomo de carbono, que seguramente ya saben, que está casi en todos los sistemas vivos, y bueno, y va fluyendo a través de distintos sistemas, uno de ellos obviamente es el océano. Entonces, analizar todos estos procesos y estas partes, digamos, en el océano permite comprender justamente cómo funciona el océano y cómo va respondiendo a los cambios ambientales. Entonces, la fábrica microscópica del mar, con esto me refiero a que, bueno, acá siempre me gusta decir que si bien siempre en la escuela o en un montón de lugares nos dicen que los bosques son el pulmón del planeta, porque es donde se genera la mayor cantidad de oxígeno, en realidad no es así, porque en el océano es quien produce la mayor cantidad de oxígeno porque allí está el fitoplancton, ¿sí? Que son estos organismos vivos, microscópicos, algunos a simple vista, otros no, que realizan la fotosíntesis, como las plantas, los árboles y eso que ya conocemos, también a partir de energía lumínica como las plantas y los vegetales. Y ellos son la base de la producción primaria. La producción primaria es eso justamente. A partir de ahí, a partir de ellos, es que se genera una biomasa, una cantidad de materia orgánica, que luego todos los demás organismos, que ya no son autótrofos, que es esta palabra que indica que se hacen su propio alimento, hacen su propia biomasa, su propia materia orgánica, eso se traspasa, digamos, a los organismos heterótrofos que sí se alimentan y así va todo en lo que es, ya no se dice más cadenas, sino redes tróficas porque es más complejo y ahora voy a explicar un poquito más. Entonces, en lo que tiene que ver con el carbono específicamente, a partir de la energía lumínica y a partir del dióxido de carbono que hay en la atmósfera, que es carbono inorgánico, ¿verdad? Porque son moléculas inorgánicas que están en la atmósfera, que ya sabemos, o quizás no, que provienen en su mayoría de todo este mundo ahora industrializado, en su mayoría. Ese carbono inorgánico lo transforman estos organismos en carbono orgánico, ¿sí? Que luego va siendo incorporado en otros organismos. Y eso, bueno, como dice a continuación, la conversión es de la energía luminosa, de la energía del sol, en biomoléculas, ¿sí? En materia orgánica. Generalmente cuando aprendemos fotosíntesis, bueno, lo que se construye es glucosa, pero también hay un montón de otras moléculas, biomoléculas, que se generan a partir de este proceso. Además, esto va cambiando y va a variar según la disponibilidad que haya de luz, según la cantidad de nutrientes y según las condiciones ambientales. Así que todo eso va a estar condicionado según el lugar en el que estemos, cómo esté el océano en la superficie, qué cantidad de nutrientes hay, si hay un exceso, si hay deficiencia y qué condiciones incluso ambientales también pueden llegar a influir, porque además el océano y la atmósfera están siempre en constante interacción. Bueno, eso que les decía de la fábrica, acá es un poco más complejo lo que vemos, pero es todo lo que sucede a nivel justamente de la bomba biológica de este carbono en el océano, una vez que fue incorporado desde la atmósfera como molécula inorgánica en los organismos, primero por el fitoplancton, como se ve aquí, después por bacterias, después ya que también algunas
pueden ser heterótrofas y otros son autótrofas dentro del fitoplancton. Después tenemos organismos que ya requieren que se alimenten de esos organismos autótrofos. Un montón de procesos y organismos están involucrados en todo esto que es la bomba biológica. Y no solamente en el agua, sino que, como pueden ver, después ingresado en el sedimento, que es el suelo marino, ¿verdad? Ahí también siguen ocurriendo procesos en los que organismos siguen degradando, siguen remineralizando todas esas partículas y eso que se fue generando en un principio en el fitoplancton. Todo eso son interacciones biológicas, físicas y químicas. Ahí van de la mano muchas cosas, como les decía, según la disponibilidad que haya, según las corrientes, las mezclas. Hay un montón de cosas que tienen que ver ahí, obviamente no solo los organismos. En cuanto a las redes tróficas, eso que le decía, bueno, ¿quién se come a quién? Es eso, justamente. Primero los organismos autótrofos que producen el alimento y luego uno se van comiendo a otros, digamos, según sus necesidades, ¿no? Pero ahí ya depende de otras cosas. Incluso esos mismos organismos luego van generando pellets, generando fecas, digamos, en las que se van agregando junto con otras partículas y es lo que se forma, lo que se le dice la nieve marina, que también sigue aportando cosas que van bajando, ¿sí? Estos son material orgánico particulado, fecas, pellets, ¿no? Que se le dice, y un montón de partículas orgánicas justamente que se van hundiendo en el océano y van llegando, van alimentando a toda la red trófica en la superficie y en las capas más, a mayores profundidades, hasta llegar al sedimento. Así es como vemos cómo va funcionando todo lo que es microscópico ahí adentro. Una cosa que es importante es justamente esto que se va uniendo de alguna manera, se va acoplando lo que es el ambiente pelágico, que es lo que se le dice a la columna de agua, al agua, digamos, a todo lo que flota, lo que nada, y después lo bentónico, que son los organismos o los seres que están en la superficie, en el fondo del océano, ¿sí? En el sedimento. Entonces, ese acoplamiento, esa interacción que hay entre lo que es la columna de agua y los sedimentos es importante porque está conectando de alguna manera esa materia orgánica que se está generando en las capas no tan profundas, digamos, y termina sedimentando. Acá en realidad les pongo un esquema que, bueno, como yo estudio la Antártida, justamente acá está involucrado un glaciar, pero para que vean también cómo se va interaccionando, cómo va interactuando, digamos, todo lo que tiene que ver con lo que hacen los organismos y luego después lo que va quedando en el sedimento y lo que se va secuestrando, ¿sí? Allí. También los nutrientes, ¿sí? Entonces ahí, bueno, de nuevo, todo lo que va sucediendo es hundimiento, es transformación por los diferentes organismos y es una mineralización también de toda esa materia. Esto entonces va a tener un impacto sobre las comunidades bentónicas, porque están en el fondo, o sea que todo lo que va bajando va a alimentar a los organismos que están en el fondo, que son los bentónicos, y eso también termina influyendo en los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Por ejemplo, el ciclo del carbono, también el del nitrógeno. Pero bueno, acá nos vamos a centrar más que nada en el ciclo del carbono, ¿sí? Además de todo, este acoplamiento bentopelágico está influenciado por lo que son las escalas temporales, ¿sí? Por ejemplo, cuando hacemos un análisis de lo que pasa en la columna de agua, a veces sacamos una muestra de agua y es lo que vemos, lo que está pasando en el momento. Pero después es lo que después en otro momento recogemos del sedimento, ahí no sabemos exactamente cuándo es que cayó eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de acoplamiento, a veces también se genera confusión o se genera la incertidumbre y seguir explorando esa parte porque no podemos decir a ciencia cierta a qué tiempo corresponde lo que sedimentó de lo que vimos en la columna de agua. Todo esto obviamente tiene relevancia, como les decía, para lo que es el secuestro del carbono, porque como ya saben, y mencionaba anteriormente también, el exceso de dióxido de carbono que hay en nuestro planeta termina en el océano y obviamente que ayuda a todos estos procesos, pero su exceso que termina decantando y termina sedimentando
termina en los sedimentos, y bueno, de alguna manera el océano es importante justamente como sumidero de carbono que se le dice, como para secuestrar ese exceso de carbono. Entonces, justamente para poder entender todos estos mecanismos, una de las cosas que se utilizan son los marcadores biogeoquímicos, ¿sí? Porque implican todas estas variables. Que son, bueno, indicadores químicos que van a describir procesos ecológicos y ambientales, y también un montón de otros procesos que están entre medio, ¿verdad? Por ejemplo, se utilizan pigmentos fotosintéticos, ¿sí? La clorofila de los organismos fotosintéticos, del fitoplancton, así como tienen clorofila las plantas. Estos pigmentos nos van a dar información de lo que está sucediendo allí. También las biomoléculas como proteínas, carbohidratos y lípidos que se encuentran en todos los organismos y por ende también están en el agua. La concentración de carbono y de nitrógeno, de nuevo lo mismo, porque las bacterias y otros organismos van degradando y van liberando ese carbono a través de lo que excretan, digamos. Y después, a su vez, esa relación entre el carbono y el nitrógeno también nos da información acerca de los orígenes, de dónde viene esa materia orgánica, de qué fuentes, que no es lo mismo, ¿verdad? De dónde proviene. Y existen otras cosas que se llaman, otros indicadores, otros marcadores, que se llaman isótopos estables, que son, bueno, isótopos, para los que no saben, son los átomos de determinados elementos que tienen diferentes masas, ¿sí? Entonces, los estables, por ejemplo, el isótopo estable del carbono es el átomo que tiene masa 13, ¿sí? Masa atómica 13. No es el más abundante es el carbono 12, pero es el más estable. Y después para el nitrógeno es el 15, ¿sí? El que tiene masa atómica 15. Ahora, eso que ven ahí que dice delta, en realidad es una fracción isotópica que describe justamente la relación entre el carbono estable, el carbono pesado, esos son carbonos pesados, son átomos pesados, y los átomos más livianos. Entonces, estas fracciones, que más o menos les intenté explicar para que se entienda también fácilmente, también nos dan información acerca de dónde viene ese carbono, si es de, por ejemplo, fuentes exógenas, digamos, o mejor dicho, alóctonas, se le dice que es por fuera, digamos, del ecosistema que estamos estudiando, en este caso el marino, ¿verdad? O también, por ejemplo, puede venir de los glaciares, de dónde es que proviene ese carbono y qué calidad tiene, ¿sí? Por eso después, en cuanto a aplicaciones, bueno, ¿de qué nos va a hablar? Nos va a hablar de cuánta productividad tiene este ecosistema, cómo es la degradación, ¿sí? Tasas de degradación o cómo es, a partir de qué organismos, según el carbono, porque hay obviamente estudios, con esto se compara, quiénes son, qué tipo de carbono son los que nos dan determinados organismos, que hacen determinados procesos de degradación, de remineralización. El origen, como les decía, de la materia orgánica, de dónde viene ese carbono, el estado trófico, es decir, si por ejemplo, si un sedimento tiene exceso de nutrientes, ¿sí? Si trófico viene bueno, de alimentación, de estado nutricional, entonces si es por ejemplo, seguramente han escuchado ecosistemas que tienen un estado eutrófico, ¿sí? Que es que tienen un exceso de nutrientes en cuanto a la capacidad que ese ecosistema puede soportar. Eso también nos da información, todos estos indicadores, estos marcadores. Y obviamente también la calidad nutricional de ese alimento, ¿sí? Si ese alimento que están consumiendo estos organismos es de buena calidad, ¿sí? Si lo que está llegando quizás es de fuentes, por ejemplo, de fuentes terrígenas hacia el océano, entonces quizás los organismos que son más bien, obviamente, marinos, ese alimento no los está llenando de alguna manera, no está siendo nutricionalmente apto para ellos o beneficioso. Ahí les puse algunas moléculas para que tengan una idea de proteínas, carbohidratos y lípidos, lo que son los átomos de carbono y nitrógeno. Bueno, entonces, más al ambiente que yo estudio, que justamente es la Antártida,
¿Por qué esto del laboratorio natural para estudiar el cambio? Bueno, en la Antártida hay mucho tipo de ecosistemas, ¿no? Pero, por ejemplo, los costeros son muy sensibles al retroceso glaciar, porque justamente allí es donde descargan los glaciares sus descargas glaciares, las que son naturales, digamos, las escorrentías y las que provocadas por el calentamiento, por ejemplo, global que está sufriendo nuestro planeta. Y uno de esos ecosistemas son los fiordos, ¿sí? En la Antártida, en general en las latitudes altas hay muchos fiordos, hay gran cantidad, porcentaje de estos ecosistemas, de los fiordos, y en la Antártida es uno de ellos, ¿sí? Como es una latitud alta, tenemos en los fiordos. Entonces, también allí podemos observar modificaciones en cuanto a los aportes terrígenos por los ciclos de los glaciares, justamente según las temporadas, según las estaciones, los nutrientes que allí hay, también según las temporadas, la estructura del fitoplancton, que además es diferente que en otros ecosistemas por las condiciones ambientales extremas que tiene la Antártida. Y bueno, hay una de las zonas de estudio, en mi caso, que he estudiado y que estudiamos en el grupo de Oceanografía y Ecología Marina, que no lo mencioné, pero es donde trabajo, igual después tenemos los logos ahí para agradecer. Y bueno, son la Bahía Collins, que es justamente donde está nuestra base científica Antártica Artigas, que es la primera, la foto de arriba. Ahí no se ve la base, pero creo que tengo otra foto. Después Bahía Esperanza, que es la foto de abajo, que esta ya es más. La Bahía Collins está en la isla Rey Jorge, ¿sí? Que es en la península antártica. Después la Bahía Esperanza es un fiordo que está más hacia la parte más no tan marítima, digamos, como hacia la parte más continental de la Antártida. ¿Sí? Después el estrecho de Bransfield es otra de las zonas que estudiamos, que en realidad acá ya son zonas profundas, ¿sí? No son ecosistemas costeros, que ahí hay otro tipo de eventos, digamos, geográficos y geológicos, como por ejemplo vulcanismo submarino, hay incluso actividad hidrotermal, un poco de eso se trató mi maestría, entonces bueno, un poco de todo ahí relacionado, no solo lo costero, sino también las zonas profundas. Y hay otros fiordos, incluso vamos a seguir estudiando otros fiordos diferentes en los próximos proyectos que se vienen en nuestro grupo. Bueno, y en cuanto, bueno, justamente a este laboratorio natural en la Antártida, la composición justamente bioquímica de las partículas que hay, no solo en suspensión en el agua, sino también en sedimentos en el fondo, son indicadores de este cambio ambiental, ¿sí? Por eso, y bueno, y además la Antártida es un lugar que está sufriendo el cambio ambiental, ¿sí? Por eso, justamente, es importante todo esto. Bueno, los trabajos que hemos hecho o que hacemos en general, como para que tengan una idea, en lo que tiene que ver con el campo, bueno, existen cooperaciones generalmente con otros países, porque nosotros, si bien Uruguay somos un miembro del Tratado Antártico, somos consultivos, tenemos voz y voto, digamos, en todo lo que son las decisiones de la Antártida, que es un continente especial, que está gobernado por todos los países miembros del tratado. Bueno, los recursos ya sabemos que no son los mejores, entonces en nuestro país, entonces hacemos cooperación, hacemos esfuerzos justamente para que podamos estudiar cosas que quizás con la infraestructura, con los recursos que tenemos, no podemos. Por ejemplo, el BAP Carrasco es un buque oceanográfico peruano con el que trabajamos a menudo para hacer muestreos a mayor profundidad, con mayores, bueno, este buque tiene de todo, tiene laboratorios adentro, allí se hacen todo, no se desembarca, digamos, en la base, sino que se trabaja siempre a bordo, y de allí mismo se hacen los muestreos. Ahí se ve, por ejemplo, la draga Bambín, que es con la que sacamos los sedimentos, las profundidades, digamos, del fondo del océano, y también la roseta oceanográfica allí, que no sé si se ve el cursor, ¿se está viendo el cursor cuando lo muevo en el... La roseta oceanográfica, que son varias botellas para colectar agua, ¿verdad? A distintas profundidades, obviamente manejada desde el buque, porque obviamente a esas profundidades nadie puede ingresar ni a esa temperatura, ¿verdad? Bueno, esto por ejemplo para el estrecho de Bransfield se sacó de ahí, se sacó con ese barco, con esos instrumentos. Y después también hacemos
muestreos en lo que es la base. Acá sí, la foto de la base, de nuestra base uruguaya, el glaciar Collins, se ve allí, que está la bahía Collins, y ahí directamente podemos ir o con una lancha o con un bote, con un gomón en realidad, este, para sacar muestras de agua, sedimentos más bien con la lancha porque son más pesados y requerimos el tema de la draga, entonces con la lancha, con el bote ahí nomás, o incluso un poco más lejos de la costa, se puede ir a sacar muestras de agua y de sedimentos. Ahí estoy con una compañera en una de las campañas, subiéndonos al gomón y después sacando también con otra botella oceanográfica que no es la roseta cuando hacemos a mayor profundidad, pero esa ya nos permite tirarla y sacar agua a determinada profundidad que querramos. Esto todo en la base, cerca de la base. Y después, bueno, desde salimos del campo y nos vamos al laboratorio. Ahí es donde trabajamos, es en el laboratorio en principio de la Antártida, que es el laboratorio Hamlet Bassano, que está mismo en la base, que no tiene todo lo que precisamos para hacer, pero tampoco es que se está mucho tiempo en la base, entonces lo básico para poder procesar las muestras enseguida y poder conservarlas está para filtrar, para sacar, bueno, todo lo que precisemos ahí, conservar hasta que viene a Montevideo, donde podamos hacer los análisis en el Laboratorio de Oceanografía y Ecología Marina de la Facultad de Ciencias, donde analizamos, por ejemplo, los sedimentos, por un lado, les analizamos todos estos marcadores que les decía previamente, las biomoléculas, ¿verdad? Proteínas, carbohidratos, lípidos, las concentraciones que se obtienen allí por determinados análisis. Y después es toda esa agua que colectamos y que filtramos aquí, acá en los filtros que llegan congelados, les hacemos otros análisis para también determinar esos marcadores, esas proteínas, esos carbohidratos, esos lípidos y las concentraciones de carbono y nitrógeno para luego calcular las razones isotópicas, por ejemplo, para saber orígenes, fuentes de esa materia orgánica. En el caso de los isótopos y todo lo que tiene que ver con la concentración de carbono, nitrógeno, las razones, bueno, eso lo calculamos acá, pero para saber exactamente las concentraciones de carbono, nitrógeno y las razones isotópicas, mandamos tanto sedimento como filtros al Centro de Isótopos Estables de la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos, que allí con sus equipos más sofisticados nos brindan esa información. Y bueno, no sé cómo estamos de hora, pero tenemos igual un espacio de preguntas. Un poco como para concluir esto de ir desde lo microscópico a lo macroscópico, la importancia de ver que justamente estos procesos invisibles, estos procesos moleculares, determinan de alguna manera todo lo más grande que vemos después, la dinámica trófica y el flujo de esa energía que va sucediendo desde la superficie hacia el fondo del mar, del océano. Esa composición bioquímica además nos va a informar sobre la eficiencia de la bomba biológica, ¿sí? Todos esos procesos que les mostraba en el esquema que sucedían, que son la bomba biológica, bueno, qué tan bien está funcionando, digamos, esa bomba biológica, qué tanto se está secuestrando de carbono en el fondo del mar, qué tanto están adquiriendo los organismos, cómo se están alimentando, si esta es materia orgánica de alta calidad nutricional, digamos, o si es generada autóctonamente en el océano, o bueno, es por descarga glaciar, por ejemplo, porque como saben es agua dulce, los glaciares de los que descargan, y ahí ya hay una interacción diferente, ¿verdad?, con el océano, con los organismos que son de agua salada, digamos. Y bueno, y el océano entonces, como sumidero de carbono, como les decía, la importancia de secuestrar ese carbono y en nuestros tiempos, digamos, en este exceso de carbono, depende de alguna manera de esos procesos que son microscópicos, ¿sí? Y eso obviamente va a proyectarse, digamos, o va a tener influencia en lo que es algo tan grande como el clima y como el cambio climático que se está viviendo y ya documentando actualmente. ¿Sí? Por lo que es importante para poder proyectar y para poder entender lo que está sucediendo y poder proyectar lo que va a seguir sucediendo.
Muchas gracias a todas las instituciones involucradas y quedo por si hay alguna pregunta. Muy bien. ¿Quieres abrir?